Nadie te advierte que el sonido de una frenada en el asfalto mojado puede durar una eternidad en tu memoria, congelando el tiempo justo antes de que tu vida se rompa en mil pedazos, y es exactamente así como comienza esta historia, bajo la lluvia torrencial de una capital latinoamericana que nunca duerme y que jamás perdona a los que sueñan demasiado alto. Elena caminaba con la cabeza baja, protegiendo con su cuerpo el portafolios de plástico barato que contenían los documentos de la hipoteca de la casa de su abuela, esa pequeña vivienda en la periferia que olía a café y humedad, el único refugio que conocía, pero la notificación del banco en su bolsillo pesaba más que el concreto de los rascacielos que la rodeaban, recordándole que tenía 24 horas para conseguir una suma de dinero que jamás había visto junta en toda su vida. Mientras cruzaba la avenida principal, ignorada por los autos de lujo que salpicaban agua sucia sobre su uniforme de mesera, no vio venir el vehículo negro blindado que giró bruscamente para evitar a un perro callejero, deteniéndose a escasos centímetros de sus piernas, provocando que ella cayera al suelo y que los papeles, su única esperanza, se esparcieran sobre el charco aceitoso, arruinándose al instante. Del asiento trasero no bajó nadie para ayudarla, solo se bajó la ventanilla polarizada revelando unos ojos oscuros, fríos y cansados, los ojos de Gabriel, el heredero del imperio hotelero más grande de la región, un hombre que vivía en una jaula de oro, atrapado entre las expectativas de un padre tirano y un compromiso matrimonial sin amor que se anunciaría esa misma noche. Él la miró, no con desprecio, sino con una extraña curiosidad, como si ver a alguien llorar por unos papeles mojados fuera el único momento de realidad que había presenciado en años, pero su chofer arrancó antes de que pudieran decirse una palabra, dejándola allí, arrodillada en el barro, sin saber que ese hombre que acababa de ignorarla sería el dueño de su destino y la causa de su destrucción y su salvación. Elena llegó a su trabajo en el gran hotel del centro, entrando por la puerta de servicio, empapada y temblando, rogando a su supervisora que no la despidiera por llegar tarde, porque necesitaba ese turno extra para comprar las medicinas de su abuela, y la supervisora, una mujer amargada por sus propias deudas, solo le señaló el uniforme seco y le ordenó subir al salón de baile, donde la élite de la ciudad celebraba el aniversario de la constructora San Román. La opulencia del salón era un insulto a su realidad, con candelabros de cristal que costaban más que su barrio entero y mesas repletas de comida que nadie comía, y allí, en el centro de todo, estaba él, Gabriel, con una copa de champán en la mano, luciendo impecable pero con esa misma mirada de vacío existencial que ella había visto a través del vidrio del auto. Él estaba rodeado de aduladores y de Camila, su prometida, una mujer bellísima pero calculadora, hija de un político influyente, que veía en Gabriel no a un esposo, sino a una escalera al poder absoluto. Elena intentaba ser invisible, moviéndose entre las sombras con su bandeja, pero el destino, ese guionista cruel de nuestras vidas, hizo que sus miradas se cruzaran de nuevo, y por un segundo, el ruido de la fiesta desapareció, dejando solo el silencio de dos almas que se reconocen en el dolor ajeno. Fue entonces cuando Camila, notando la distracción de su prometido hacia una simple empleada, accidentalmente empujó el brazo de Elena, haciendo que la bandeja llena de copas de vino tinto cayera directamente sobre el inmaculado vestido blanco de la futura novia, manchando la seda de un rojo sangre que parecía premonitorio. El sonido de los cristales rotos detuvo la orquesta y todas las miradas cayeron sobre Elena, quien sentía que el suelo se abría bajo sus pies, mientras Camila gritaba indignada sobre la incompetencia del servicio y exigía que la echaran a la calle inmediatamente. El gerente del hotel corrió hacia ellas, pidiendo disculpas y agarrando a Elena del brazo con fuerza para sacarla de allí, humillándola frente a cientos de personas, y Elena, con la dignidad que le quedaba, no lloró, simplemente aceptó que ese era su lugar en la cadena alimenticia, agachando la cabeza lista para aceptar su despido y la ruina total de su familia. Pero entonces, una voz grave y autoritaria cortó el aire, la voz de Gabriel, quien dio un paso adelante y ordenó al gerente que la soltara, dejando a todos, incluida Camila, en un estado de shock absoluto. Gabriel se acercó a Elena, ignorando la mancha en el vestido de su prometida, y se agachó para recoger uno de los fragmentos de cristal, cortándose levemente el dedo, un acto simbólico que selló un pacto de sangre invisible entre los dos mundos. Él se puso de pie y, mirando fijamente al gerente, dijo que el error había sido suyo por empujarla, una mentira que salvaba a Elena pero que declaraba la guerra a su propia familia y a su prometida, quienes lo miraban con horror. Sin embargo, la bondad en este mundo tiene un precio, y Gabriel no lo hizo por caridad, sino porque necesitaba una vía de escape, una rebelión, y Elena era la herramienta perfecta para detonar la bomba que destruiría su vida perfecta. Tras el incidente, mientras Elena intentaba recuperar el aliento en el vestidor, el asistente personal de Gabriel apareció con una propuesta que heló su sangre. No sería despedida, pero a cambio, debía presentarse al día siguiente en la oficina privada de Gabriel para pagar la deuda del daño moral causado a la familia, y no se trataba de dinero, porque sabían que no lo tenía, se trataba de tiempo. Gabriel quería contratarla, no como mesera, sino como su asistente personal de sombra, un puesto diseñado para mantenerla cerca y usarla como escudo contra las presiones de su madre, la matriarca manipuladora que controlaba cada aspecto de su vida.
Elena sabía que aceptar era entrar en la boca del lobo, sabía que ese mundo no era para ella y que la cercanía con un hombre como Gabriel solo traería desgracia, pero al recordar la tos de su abuela y la orden de desalojo, firmó el contrato de confidencialidad con manos temblorosas, vendiendo su libertad al diablo vestido de etiqueta. Esa noche, al regresar a casa, Elena miró la luna llena sobre los tejados de lámina y sintió un escalofrío, una premonición de que el amor y el odio son dos caras de la misma moneda y que acababa de lanzar esa moneda al aire. Al otro lado de la ciudad, en su penthouse de cristal, Gabriel miraba la misma luna, tocándose la herida en el dedo, preguntándose por qué esa chica con ojos de tormenta le había hecho sentir, por primera vez en años, que estaba vivo, sin saber que su decisión de salvarla había puesto en marcha una cadena de eventos trágicos que sacudirían los cimientos de sus dos familias. La lluvia comenzó a caer de nuevo, lavando la ciudad pero no los pecados que estaban por cometerse, y mientras la pantalla se va a negro, te das cuenta de que esto no es un cuento de hadas, es una batalla por la supervivencia del corazón. Si esta historia te atrapó desde el primer segundo y quieres saber qué pasará con Elena y Gabriel, dale un me gusta ahora mismo para que el destino siga su curso. El primer día en la torre corporativa de hoteles San Román no se sintió como un nuevo comienzo, sino como el ingreso a una prisión de cristal y aire acondicionado donde el oxígeno parecía estar racionado para aquellos que no tenían un apellido de alcurnia, y Elena, con su traje sastre gris que le habían entregado esa mañana y que le quedaba ligeramente grande, se sentía como una intrusa en un templo sagrado al que había entrado con los zapatos sucios de barro. Nadie la saludó cuando cruzó el vestíbulo de mármol. Las recepcionistas la miraron con esa mezcla de desdén y sospecha reservada para quienes no pertenecen, y al llegar al piso 40, el silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón, un tambor de guerra advirtiéndole que estaba en territorio enemigo. Gabriel no estaba en su oficina cuando ella entró, pero su presencia llenaba el espacio, un despacho minimalista con vista a toda la ciudad, una vista que costaba millones de dólares pero que, curiosamente, daba la espalda a los barrios marginales de donde ella venía. Como si la arquitectura misma estuviera diseñada para negar la existencia de la pobreza y ocultar la verdad bajo alfombras persas. Su trabajo, según explicó el asistente saliente con una prisa sospechosa y una mirada de compasión, consistía en ser la sombra de Gabriel, gestionar su agenda imposible, filtrar las llamadas de su madre y, sobre todo, asegurarse de que nunca, bajo ninguna circunstancia, él tuviera un momento libre para pensar en su propia infelicidad. Las horas pasaron lentas y agonizantes, llenas de correos electrónicos en idiomas que ella apenas entendía y órdenes ladradas a través del intercomunicador por un Gabriel que parecía haberse transformado. Ya no era el hombre melancólico de la lluvia ni el salvador del salón de baile, ahora era un ejecutivo implacable, frío y cortante, que la trataba con una eficiencia robótica que dolía más que cualquier insulto directo. Sin embargo, Elena, acostumbrada a observar para sobrevivir, notaba los detalles que nadie más veía, como la forma en que él frotaba sus sienes con desesperación cuando creía que nadie lo miraba, o cómo guardaba en el cajón cerrado con llave un frasco de pastillas para la ansiedad que nunca parecía vaciarse, y entendió rápidamente que esa frialdad era una armadura, una piel dura desarrollada para sobrevivir en un estanque de tiburones donde su propia sangre buscaba devorarlo. A media tarde, la puerta del ascensor privado se abrió con un silbido hidráulico y entró la tormenta que todos temían, Doña Victoria, la madre de Gabriel, una mujer cuya elegancia era tan afilada como un cuchillo, vestida de negro impoluto y con joyas que pesaban más que la conciencia de un político corrupto. Victoria no miró a Elena, simplemente pasó a través de ella como si fuera un mueble mal colocado, irrumpiendo la oficina de su hijo sin llamar, trayendo consigo una atmósfera de tensión asfixiante que hizo que Elena se encogiera en su pequeño escritorio situado en la antesala, sintiéndose más pequeña que nunca. Desde su posición, Elena no podía evitar escuchar la discusión, las voces alzadas que se filtraban por la puerta entreabierta, palabras crueles sobre fusiones empresariales, sobre la boda con Camila que debía adelantarse imperiosamente para asegurar una alianza política en el Senado, y sobre la decepción constante que Gabriel representaba para el legado familiar al mostrar debilidad, frases que Doña Victoria escupía con una calma venenosa que helaba la sangre. Cuando la puerta se abrió de golpe y Victoria salió, se detuvo por primera vez frente al escritorio de Elena, clavando en ella unos ojos que eran idénticos a los de Gabriel pero desprovistos de cualquier rastro de humanidad o calidez, y con una voz suave le preguntó quién era y de dónde había salido, olfateando el miedo y la necesidad en su ropa barata. Y antes de que Elena pudiera responder, Victoria sonrió, una mueca carente de alegría, y le dijo que disfrutara su estancia mientras durara. Porque en esa empresa las flores silvestres siempre terminaban marchitándose bajo el aire acondicionado y siendo barridas por el personal de limpieza. Esa advertencia no fue una amenaza vacía, fue una sentencia, y Elena sintió el peso de la jerarquía social aplastándola, recordándole que ella era prescindible, una pieza de ajedrez que sería sacrificada en la primera jugada sin que nadie derramara una lágrima.
La noche cayó sobre la ciudad y las luces de los edificios se encendieron como estrellas artificiales, pero Gabriel seguía trabajando encerrado en su pecera de cristal, y Elena, obligada por su contrato y por el miedo a volver a casa sin dinero, permanecía allí, con el estómago vacío y la preocupación por su abuela taladrándole la mente, hasta que él salió de su despacho, ya sin la chaqueta y con la corbata deshecha, y por primera vez en todo el día la miró a los ojos, no como a una máquina, sino como a la mujer que había visto bajo la lluvia. Se detuvo frente a su escritorio y vio el sándwich barato y sin comer que ella había traído de casa, y en un gesto inesperado, le preguntó si tenía hambre, no con la cortesía del protocolo, sino con una brusquedad genuina, y sin esperar respuesta ordenó comida de un restaurante callejero famoso por sus tacos de canasta, un lugar que un hombre como él no debería conocer y mucho menos frecuentar. Comieron en silencio en la inmensa mesa de juntas, rodeados de contratos millonarios y olor a salsa picante, y en ese silencio compartido, las barreras comenzaron a agrietarse, porque Gabriel le confesó en voz baja que odiaba la comida francesa que servían en sus hoteles y que esos tacos eran el único recuerdo feliz que tenía de las escapadas secretas con su abuelo antes de que el negocio consumiera el alma de la familia. Elena, bajando la guardia por el cansancio, le habló de su abuela, de cómo ella cocinaba para todo el vecindario cuando había dinero y cómo rezaba cuando no lo había, y Gabriel escuchó con una atención voraz, como si las historias de pobreza y solidaridad fueran cuentos exóticos de un mundo lejano y fascinante que él anhelaba en secreto pero que tenía prohibido tocar. Pero la burbuja de intimidad se rompió violentamente cuando el teléfono personal de Elena vibró sobre la mesa de caoba, iluminando la pantalla con el nombre de vecina Rosa, y al contestar, la voz histérica de su vecina le informó a gritos que su abuela había colapsado la cocina y que la ambulancia pública se negaba a entrar al barrio por la hora y la inseguridad de la zona. El terror paralizó a Elena, el color abandonó su rostro y el teléfono se resbaló de sus manos, y antes de que pudiera balbucear una explicación o pedir permiso para salir corriendo, Gabriel ya estaba de pie, tomando las llaves de su auto deportivo, no el del chofer, sino el suyo propio, ese que nunca usaba. Le dijo que subiera, y no hubo espacio para la discusión ni para el protocolo. Él condujo como un maníaco por las avenidas iluminadas y luego por las calles oscuras y llenas de baches de la periferia, donde el auto de lujo parecía una nave espacial aterrizada en otro planeta, atrayendo miradas de curiosidad y peligro de los pandilleros en las esquinas. Llegaron a tiempo para cargar a la anciana inconsciente, y Elena sintió el brazo de Gabriel fuerte y seguro ayudándola, manchando su camisa de seda italiana de $500 con el polvo y la grasa del suelo de su casa, sin importarle en absoluto, y en el trayecto al hospital privado más exclusivo de la ciudad, donde Gabriel ordenó por teléfono que prepararan la suite presidencial, Elena comprendió con horror que acababa de cruzar una línea de no retorno. Mientras veía a los médicos llevarse a su abuela y a Gabriel dando órdenes a los directores del hospital con esa autoridad innata de quien posee el mundo, Elena sintió un miedo nuevo, más profundo que el de la pobreza. El miedo de deberle la vida a un hombre del que no podía enamorarse, porque ahora, su deuda con él no era solo de dinero, era una deuda de sangre. Y Camila, quien seguramente se enteraría de esto antes del amanecer, no perdonaría tal afrenta, convirtiendo a Elena en el blanco de una guerra que no estaba preparada para luchar. El amanecer en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos no trajo luz, sino una claridad dolorosa y estéril que iluminaba las ojeras marcadas en el rostro de Elena y el cansancio aristocrático en la postura de Gabriel, quien se había negado a marcharse a pesar de las 30 llamadas perdidas de su prometida y los mensajes amenazantes de su equipo de seguridad. El hospital era tan silencioso que el zumbido de las máquinas de soporte vital parecía un coro de advertencias, y Elena, sentada en un sillón de cuero que era más cómodo que su propia cama, miraba a Gabriel dormir en una silla incómoda frente a ella, con el cabello despeinado y esa vulnerabilidad infantil que solo el sueño profundo revela en los hombres poderosos. Por un momento, solo por un momento, se permitió imaginar una realidad alternativa donde no existían los apellidos ni las cuentas bancarias, un universo paralelo donde ellos eran solo dos personas cansadas cuidando a un ser querido, pero la fantasía se desmoronó cuando la enfermera jefa, con una sonrisa tensa, le entregó a Elena una carpeta con el presupuesto preliminar de la cirugía cardíaca que su abuela necesitaba con urgencia. La cifra tenía tantos ceros que a Elena le faltó el aire, una cantidad que no podría pagar ni trabajando 3 vidas seguidas sin comer ni dormir, y el papel le quemó las manos como si fuera una sentencia de prisión perpetua. Gabriel despertó en ese instante, como si sintiera su angustia en el aire, y sin decir una palabra, le quitó la carpeta de las manos, la cerró con un golpe seco y la miró con esa intensidad oscura que la desarmaba, diciéndole que el dinero era un problema de gente pobre y que ella ya no tenía ese problema, una frase que pretendía ser reconfortante pero que sonó a compra, a posesión, recordándole que ahora ella era propiedad de la familia San Román. Pero el verdadero terror no era la deuda financiera, sino la deuda emocional que estaba contrayendo,
y la realidad de esa transacción se materializó cuando el ascensor privado del piso se abrió y de él no salió un médico, sino Camila, la prometida, impecable en su traje de diseñador a las 6 de la mañana, acompañada no por preocupación, sino por una furia fría y calculadora que bajó la temperatura de la sala a 10 grados. No gritó, porque las mujeres de su clase no gritan en público, simplemente caminó hacia Gabriel ignorando la presencia de Elena como si fuera una mancha de humedad en la pared, y le exigió explicaciones sobre por qué el heredero del imperio hotelero estaba perdiendo el tiempo jugando a la caridad con la servidumbre mientras la prensa comenzaba a especular sobre su ausencia en la reunión matutina con los inversores japoneses. Gabriel se puso de pie, y Elena vio por primera vez la tensión física entre ellos, la repulsión mutua disfrazada de compromiso, y cuando él intentó explicarle que era una emergencia de vida o muerte, Camila soltó una risa breve y cruel, girándose finalmente hacia Elena para mirarla de arriba abajo con una lástima fingida que dolía más que el odio. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal con un perfume caro y empalagoso, y le susurró que entendía su juego, que sabía que las chicas como ella usaban la lástima y la tragedia familiar para trepar, pero que se había equivocado de escalera, porque Gabriel no era un salvador, era una inversión. Y nadie toca las inversiones de la familia del Castillo sin pagar un precio. La confrontación fue interrumpida por la llegada del médico, quien informó que la abuela de Elena estaba estable pero que la cirugía era inminente, y en ese momento de vulnerabilidad, Gabriel hizo lo impensable. Tomó la mano de Elena frente a Camila, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que en el lenguaje de su mundo equivalía a una declaración de guerra nuclear. Camila se quedó petrificada, mirando las manos entrelazadas con una mezcla de incredulidad y asco, y sin decir una palabra más, dio media vuelta y se marchó, pero el sonido de sus tacones golpeando el suelo de mármol sonaba como la cuenta regresiva de una bomba de tiempo. Elena intentó soltarse, aterrorizada por las consecuencias, pero Gabriel la sostuvo con más fuerza, y la llevó a la cafetería del hospital, un lugar desierto a esa hora, donde le confesó la verdad que había estado ocultando. Su matrimonio con Camila no era solo una fusión de empresas, era la única forma de salvar el legado de su abuelo, porque la compañía estaba en quiebra técnica debido a la mala gestión de su padre, y la dote de Camila era el único salvavidas que evitaría que miles de empleados, incluida Elena, perdieran sus trabajos. Le contó, con la voz rota, que él era un fraude, un príncipe de un reino en ruinas, y que la amabilidad que le mostraba a ella era su única forma de redención, su único contacto con una realidad que no estuviera podrida por el interés. Elena escuchaba, sintiendo que su corazón se rompía por este hombre que lo tenía todo y no tenía nada, pero la atmósfera de confesión se rompió cuando la televisión de la cafetería transmitió las noticias de la mañana, un reportaje especial sobre el nuevo megaproyecto turístico de la constructora San Román, un complejo de lujo que se construiría sobre las zonas marginadas y peligrosas de la periferia, y en la pantalla apareció el mapa del barrio de Elena, con su calle y la casa de su abuela, marcadas en rojo para la demolición inminente. El mundo de Elena se detuvo. La mano que sostenía la taza de café comenzó a temblar incontrolablemente al comprender la cruel ironía del destino. El dinero que pagaría la cirugía de su abuela, el dinero de Gabriel, provenía del proyecto que destruiría el hogar al que su abuela debía regresar para recuperarse. Gabriel siguió su mirada hacia la pantalla y palideció, dándose cuenta en ese instante de que él era el verdugo de la mujer que quería salvar, que su firma estaba en la orden de desalojo que dejaría a Elena en la calle, y el silencio que cayó entre ellos fue más pesado que cualquier grito, un abismo de traición y realidad social que parecía imposible de cruzar. Elena se levantó lentamente, sintiendo náuseas, mirando a Gabriel no como a su salvador, sino como al enemigo, al invasor, y él intentó hablar, intentó explicar que no sabía los detalles, que él solo firmaba lo que su padre le ponía enfrente, pero las excusas sonaban huecas frente a la imagen de su barrio marcado para la destrucción. Ella salió corriendo de la cafetería, huyendo de él, huyendo de la verdad, y se refugió en la pequeña capilla del hospital, donde cayó de rodillas no para rezar, sino para llorar de rabia, sintiéndose la protagonista de una tragedia griega donde cada paso hacia la salvación la hundía más en la desgracia. Y allí, en la penumbra de la capilla, apareció la sombra final de esta pesadilla. El padre de Gabriel, don Augusto, un hombre que no necesitaba gritar para imponer terror, se sentó en el banco detrás de ella y, sin mirarla, le puso un cheque en blanco sobre la madera. Le dijo con voz tranquila que sabía sobre la cirugía, sobre la deuda, y sobre la atracción ridícula de su hijo hacia ella. Le ofreció llenar ese cheque con la cifra que ella quisiera, suficiente para irse a otro país, operar a su abuela en Suiza y vivir como una reina, con una sola condición: desaparecer para siempre y dejar que la demolición del barrio procediera sin protestas, o quedarse, rechazar el dinero, ver morir a su abuela por falta de recursos y ser destruida por los abogados de la empresa. Elena miró el cheque, la llave de su libertad y la sentencia de muerte de su dignidad, y sintió que el universo la estaba poniendo a prueba de la forma más cruel posible. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Aceptarías el dinero para salvar la vida de tu abuela y huir, o te quedarías a luchar por tu hogar y por un amor imposible contra un imperio millonario?
Cuéntame tu decisión en los comentarios. El sonido del papel rasgándose resonó en la capilla vacía como un disparo de arma de fuego, un sonido seco y definitivo que selló el destino de Elena en el momento exacto en que rompió el cheque en blanco frente a la cara impasible de don Augusto, dejando caer los pedazos al suelo como si fuera nieve sucia, una declaración de principios que, aunque heroica, carecía de la fuerza bruta necesaria para detener la maquinaria trituradora del poder. Don Augusto no se inmutó, ni siquiera parpadeó, simplemente sacó su teléfono celular con una lentitud exasperante y marcó un número, ordenando con voz monótona al director del hospital que detuviera inmediatamente los preparativos para la cirugía de la habitación 402, alegando falta de garantías de pago, y mientras colgaba, miró a Elena con la indiferencia de quien aplasta un insecto, diciéndole que la dignidad es un lujo que los pobres no pueden permitirse y que acababa de condenar a su abuela a una muerte lenta y dolorosa por puro orgullo. El pánico se apoderó de Elena, un frío glacial que le recorrió la espina dorsal, y se lanzó hacia el suplicando, olvidando su orgullo, dispuesta a besar el suelo que él pisaba, pero el viejo magnate ya se estaba yendo, dejándola sola con el eco de su propia desesperación, atrapada en un callejón sin salida donde cada opción era una tragedia. Mientras tanto, en el penthouse de la torre corporativa, Gabriel libraba su propia batalla, enfrentando a la junta directiva y a los abogados de la familia para detener la demolición del barrio, gritando, golpeando la mesa, amenazando con renunciar y exponer los libros contables fraudulentos de la empresa, pero su rebelión fue sofocada de golpe cuando su madre, doña Victoria, entró en la sala con una tablet en la mano, mostrándole una transmisión en vivo desde el hospital, la imagen de Elena, llorando desconsolada en el pasillo mientras las enfermeras desconectaban los monitores de su abuela por órdenes administrativas. La manipulación fue maestra y brutal. Victoria le explicó con una calma terrorífica que la única forma de volver a encender esos monitores, la única manera de que la mujer que la amaba no tuviera que cargar con la culpa de la muerte de su única familia, era que él firmara en ese preciso instante la confirmación de la boda con Camila para el fin de semana y, lo más doloroso de todo, que él personalmente firmara la orden de desalojo del barrio, asumiendo la autoría del proyecto frente a la prensa. Gabriel sintió que el alma se le escapaba del cuerpo, comprendiendo que el amor en su mundo no era un sentimiento, sino una debilidad explotable, y que para salvar a Elena, tenía que destruirla, tenía que convertirse en el monstruo que ella odiaría para siempre, porque si ella lo amaba, seguiría luchando y terminaría destruida por sus padres, pero si lo odiaba, se alejaría y sobreviviría. Con la mano temblorosa y los ojos llenos de lágrimas que se negó a derramar, Gabriel firmó los documentos, vendiendo su libertad y su conciencia a cambio de la vida de una anciana que apenas conocía, y salió de la oficina caminando como un autómata, directo hacia el hospital para ejecutar la parte más difícil de su trato, romperle el corazón a Elena para que ella pudiera vivir. Cuando llegó a la sala de espera, Elena corrió hacia él al verlo, con los ojos hinchados de esperanza, pensando que él había encontrado una solución, que el milagro había ocurrido, pero se detuvo en seco al ver la expresión en su rostro, una máscara de hielo y desdén que nunca antes había visto. Gabriel no la abrazó, mantuvo la distancia y con una voz que sonaba metálica y muerta, le dijo que su padre tenía razón, que todo esto había sido un error, un capricho pasajero de un hombre rico aburrido que quiso jugar a ser el héroe de la clase trabajadora, pero que la realidad de los negocios era ineludible. Le mintió mirándola a los ojos, diciéndole que la demolición era necesaria para el futuro de la empresa y que, aunque pagaría la cirugía de su abuela como un gesto de lástima final, no quería volver a verla nunca más, porque ella y su pobreza eran una mancha en su reputación, un obstáculo para su brillante futuro con Camila. Cada palabra de Gabriel era una puñalada que él mismo se clavaba en el pecho, pero para Elena era la confirmación de que todo lo que le habían advertido era cierto, que ella había sido solo un juguete, una distracción exótica para el príncipe heredero, y el dolor fue tan agudo que ni siquiera pudo hablar, solo se quedó allí, paralizada, viendo como el hombre que horas antes le había tomado la mano con ternura ahora la miraba con asco. Gabriel se dio la vuelta antes de que su máscara se rompiera, caminando hacia el ascensor sin mirar atrás, sintiendo que con cada paso se alejaba de la única luz que había tenido en su vida, mientras Elena caía sentada en el suelo, no por debilidad, sino porque el peso de la traición era físicamente insoportable, un dolor que la vació por dentro, dejándola hueca, sin lágrimas, solo con un odio frío y silencioso que comenzó a crecer donde antes habitaba el amor. La cirugía de la abuela fue un éxito, pagada por un donante anónimo, pero cuando despertó, Elena ya no era la misma chica dulce que soñaba con un futuro mejor. Algo en ella se había endurecido, sus ojos habían perdido el brillo de la inocencia y habían ganado la oscuridad de la supervivencia a cualquier costo. 2 días después, el barrio despertó con el estruendo de las máquinas pesadas. Los bulldozers amarillos con el logo de San Román avanzaban como bestias prehistóricas devorando las casas de lámina y ladrillo, y aunque los vecinos intentaron formar una cadena humana para detenerlos, la policía antidisturbios los dispersó con gases lacrimógenos y fuerza bruta. Elena, que había sacado a su abuela del hospital en contra de las recomendaciones médicas para llevarla a un pequeño cuarto alquilado lejos de allí,
vio en las noticias como su casa, el lugar donde había crecido, donde estaban sus recuerdos y sus sueños, era reducida a escombros en cuestión de minutos bajo la supervisión directa de Gabriel, quien aparecía en pantalla con casco de obra y traje impecable, mirando la destrucción con esa misma cara inexpresiva, muerto en vida. Camila estaba a su lado, sonriendo triunfante a las cámaras, luciendo el anillo de compromiso que brillaba más que el sol, anunciando que esa zona deprimente se convertiría en el orgullo de la ciudad, y Elena, viendo esa imagen, juró sobre las ruinas de su pasado que algún día, de alguna forma, ella se levantaría de esas cenizas no para pedir piedad, sino para reclamar justicia. La noche antes de la boda del año, una tormenta eléctrica azotó la ciudad, como si el cielo mismo estuviera furioso por la unión que estaba a punto de celebrarse, y Gabriel, encerrado en su habitación, bebía whisky mirando el vestido de novia de Camila colgado en el armario como un fantasma blanco que venía a cobrarle el alma. No sabía que Elena estaba afuera, bajo la lluvia, parada frente a la reja de la mansión San Román, empapada y temblando, no para detener la boda, sino para devolverle algo: el uniforme de mesera, el contrato que había firmado y, envuelto en un pañuelo, el fragmento de cristal que él se había clavado en el dedo la noche que se conocieron. El único recuerdo físico de que lo suyo había sido real. Ella dejó el paquete en el buzón y se marchó caminando bajo el aguacero, decidida a olvidar, sin saber que el destino, ese guionista cruel que se niega a soltar a sus presas, tenía preparada una última vuelta de tuerca, un secreto guardado por la abuela de Elena durante décadas que estaba a punto de salir a la luz y que cambiaría no solo el futuro de la boda, sino el origen mismo de la fortuna San Román y la verdadera identidad de quien tenía derecho a heredarla. Las campanas de la Catedral Metropolitana no anunciaron una celebración, sino un funeral de lujo transmitido en cadena nacional, donde dos familias poderosas enterraban su moralidad bajo toneladas de flores blancas y acuerdos prenupciales blindados, y Gabriel, de pie frente al altar con la mirada perdida en un punto ciego del universo, pronunció el sí, acepto, con la misma entonación vacía de un condenado a muerte que confiesa un crimen que no cometió, sintiendo como el anillo de oro en su dedo se cerraba como un grillete carcelario, atándolo de por vida a Camila y a una mentira que le devoraba las entrañas. Mientras los fotógrafos cegaban a la pareja con sus flashes y la sociedad aplaudía la unión del año, en el pequeño cuarto alquilado donde la humedad manchaba las paredes, Elena sostenía entre sus manos el secreto que su abuela había guardado durante 50 años y que había rescatado de entre los escombros de su casa demolida. Una caja de metal oxidado que contenía no joyas, sino cartas de amor amarillentas y un documento legal fechado medio siglo atrás, firmado por el abuelo de Gabriel, el fundador de la dinastía. Al leer las palabras escritas con tinta desvanecida, el mundo de Elena se detuvo y luego comenzó a girar en sentido contrario, porque aquellos papeles revelaban que la tierra donde se erigió el primer hotel, la piedra angular de toda la fortuna San Román, no había sido comprada, sino robada. El abuelo de Gabriel, en su lecho de muerte, había dejado esas tierras a su única verdadera amada, la abuela de Elena, y al hijo ilegítimo que tuvieron juntos, el padre de Elena que murió sin saberla verdad, lo que significaba que el imperio que ahora intentaba aplastarla, en realidad, le pertenecía por derecho de sangre y ley. La recepción de la boda se celebraba en el gran salón de baile del hotel, el mismo lugar donde Elena había sido humillada días atrás, pero esta vez ella no entró por la puerta de servicio ni llevaba un uniforme de mesera, entró por la puerta principal, vestida con su ropa sencilla pero con una dignidad que irradiaba una luz cegadora, avanzando entre las mesas de los invitados que la miraban con horror y desconcierto, como si un espectro hubiera invadido su banquete. La música se detuvo, el silencio se extendió como una mancha de aceite y Camila, furiosa, gritó a los guardias de seguridad que sacaran a esa vagabunda de su fiesta, pero antes de que pudieran tocarla, Gabriel bajó del estrado, rompiendo el protocolo y la distancia, y se interpuso entre los guardias y ella, no porque supiera a qué venía, sino porque su instinto le gritaba que esa mujer era la única verdad en un salón lleno de hipocresía. Elena no gritó, no lloró, simplemente miró a los ojos a don Augusto, quien palideció al reconocer la caja oxidada en sus manos, y con una voz que resonó en cada rincón del salón sin necesidad de micrófono, dijo que venía a devolver el gesto de caridad de la familia, lanzando los documentos originales sobre la mesa nupcial, donde cayeron como una sentencia divina. Gabriel tomó los papeles con manos temblorosas, leyendo la caligrafía inconfundible de su abuelo, y a medida que sus ojos recorrían las líneas que detallaban el robo, la estafa y la traición hacia la abuela de Elena, su rostro se transformó. El dolor dio paso a una furia volcánica, una comprensión repentina de que toda su vida, sus privilegios, su educación y su arrogancia, estaban construidos sobre el sufrimiento y el despojo de la mujer que amaba. Don Augusto intentó arrebatarle los papeles, alegando que eran falsificaciones, que estaba loca, pero Gabriel empujó con una fuerza que nunca antes había usado, tirando a su propio padre al suelo frente a la élite escandalizada, y tomando el micrófono, hizo lo impensable, lo que ningún San Román había hecho jamás, dijo la verdad. Con la voz quebrada pero firme, anunció a todos los presentes, a la prensa y al mundo,
que el matrimonio era una farsa, que la empresa era un fraude cimentado en el robo y que él, Gabriel San Román, renunciaba en ese mismo instante a su apellido, a su herencia y a su cargo, devolviendo simbólicamente todo a su legítima dueña, Elena, la única heredera moral y real de todo lo que los rodeaba. El caos estalló en el salón. Camila gritaba histérica destrozando el pastel de bodas, doña Victoria se desmayó en los brazos de un camarero y los abogados corrían como ratas en un barco que se hunde, pero en medio de la tormenta, Gabriel y Elena se miraron, y por primera vez, no había barreras, no había deudas, no había clases sociales. Él se quitó el anillo de casado y lo dejó caer en una copa de champán, y caminó hacia ella, no como un príncipe salvador, sino como un hombre libre que acababa de dinamitar su propio trono por justicia. Salieron juntos del hotel, dejando atrás los gritos y los flashes, caminando hacia la noche de una ciudad que ya no les parecía hostil, sino un lienzo en blanco, y aunque sabían que la batalla legal sería larga, que perderían amigos y estatus, y que el camino sería difícil, también sabían que habían recuperado algo que el dinero no puede comprar, su propia alma. Un mes después, en las ruinas del barrio demolido, donde la hierba comenzaba a crecer de nuevo entre los escombros, Gabriel esperaba a Elena. Ya no vestía trajes italianos, sino ropa de trabajo, con las manos sucias de mezcla y cemento, porque había decidido que no reconstruiría el hotel, sino que ayudaría a levantar las casas de los vecinos con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, como penitencia y como comienzo. Elena llegó, no con el peso del mundo en sus hombros, sino con la ligereza de quien ha perdonado, y se sentó a su lado sobre un muro a medio construir, compartiendo unos tacos de canasta en silencio, mirando el atardecer que teñía el cielo de colores imposibles. No hubo beso de película, ni promesas eternas, solo el roce de sus hombros y una sonrisa compartida, la certeza de que el amor real no es el que te salva de la torre, sino el que te ayuda a construir una casa nueva sobre la tierra firme de la verdad, y mientras el sol se ocultaba, cerrando este capítulo de dolor para abrir uno de esperanza, entendimos que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Si esta historia de redención, justicia y amor verdadero te conmovió hasta las lágrimas y quieres ser parte de nuestra familia para descubrir más relatos que tocan el alma, suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí las emociones nunca terminan.